Buenas tardes, mi nombre es Saray Gutiérrez, curso el grado 10C y en esta oportunidad hablaré sobre la reproducción celular en dos fases, la fase de mitosis y la fase de meiosis. ¿Ok? Bueno, como hemos de saber todos, la célula es la unidad funcional y morfológica de todo ser vivo. Bueno, en general existen dos tipos de células, las células eucariotas y las células procariotas. Sin embargo, hoy me voy a centrar en las células eucariotas debido a que aquí sucede el ciclo celular. Como es de saber, en los organismos pluricelulares, las células son las unidades fundamentales. Igualmente, nuevas células deben reemplazar a células que mueren, manteniendo las características morfológicas del individuo y cada una de sus tejidos. Todas las células que intervienen en el crecimiento y mantenimiento de los tejidos constantemente se dividen y permitiendo la formación de nuevas células. Bueno, entonces, ¿cómo es que funciona el ciclo celular? Bueno, a través de la división celular, que ésta favorece el crecimiento y conservación, transformación y reparación de los órganos que integran el cuerpo de todos los seres vivos. Bien, entonces para empezar, ya teniendo en cuenta todos estos detalles que he mencionado, como había mencionado, pues yo dije que iba a hablar sobre la mitosis. Pero antes de que pase este proceso de mitosis, tiene que pasar algo y tiene que pasar una fase y esa fase se llama interfase. Donde en la interfase, en pocas palabras, es donde la célula se prepara para la división y esta cuenta con unas etapas, donde la primera es el periodo G1. Aquí la célula se dedica a crecer y producir las proteínas que necesita. En un lapso de 24 horas de vida se estima que este proceso se realizará en 11 horas. Y pues durante ese tiempo se encontrará un periodo nombrado G0, donde aquí la célula no se reproduce. Luego sigue el periodo S, donde aquí la célula duplica el ADN para donar a sus descendientes o a sus dos células, que se van a formar en un futuro, ¿vale? Luego está el periodo de G2, donde se condensa el ADN y se forman los cromosomas. Y finalmente, como vemos en la imagen, está la fase M, donde ocurre la mitosis y la meiosis. Bueno, esta fase es facilita de explicar, no es muy compleja que digamos. Entonces, después de esta fase, la interfase, es donde ocurre la preparación de la célula para luego dividirse y luego sigue el proceso de mitosis. Bueno, el proceso de mitosis, ya anteriormente, antes de que pasara la mitosis, ya pasó la interfase. Ahora viene la mitosis, donde en pocas palabras es donde una célula origina dos células iguales diploides. Aquí en esta fase, las células que realiza esta fase pues son las células somáticas, los cuales son todas las células de nuestro cuerpo, la célula de la piel, la célula de los ojos, la célula del cabello, etc. Todas las células de nuestro cuerpo realizan este proceso de mitosis. Bien, como mencioné, esta fase de mitosis tiene unas etapas que la primera es la profase, luego la metafase, telofase y anafase. Ok, entonces aquí está. Vamos a hacer un pequeño recorrido rápido sobre estas fases. Bien, en la mitosis está la primera fase, que es la profase, donde van a aparecer unas cosas que se llaman centriolos. Aquí, como lo pueden ver, unos centriolos que van a aparecer dos. Ahí van a aparecer dos, uno por arriba y otro por abajo.
esos centriolos van a empezar a sacar muchas cositas que se llaman microtúbulos. Y entonces esos microtúbulos son como unas fibras o unos hilos que van a pegarse a los cromosomas y en una parte específica llamada centrómero y después de que se hayan esas fibras o esos microtúbulos se hayan pegado a los cromosomas, desaparece la membrana nuclear. Bueno, luego está la fase de metafase, donde obviamente el nombre dice metafase, es la mitad, donde los cromosomas se alinean a la mitad, ¿ok? Ya después de que en la profase los microtúbulos intentan, después de que la membrana nuclear se haya desprendido o rompido, entonces estos microtúbulos o fibras intentan atrapar a los cromosomas, lo cual va a permitir que los cromosomas se queden en la mitad de la célula, como pueden ver en la imagen. Bueno, y lo que ocurre aquí luego, después de la metafase, viene la anafase, donde los microtúbulos intentan jalar con mucha fuerza los cromosomas y la mitad de los cromosomas quedan a un lado y la otra mitad de cromosomas en el otro lado, como se puede ver en la imagen. Aquí. Bueno, y después de que haya pasado la etapa de la anafase, viene la etapa de la telofase o citocinesis, donde como que ya la célula piensa como que, bueno, ya se rompió la membrana nuclear, los microtúbulos ya jalaron a los cromosomas de un lado, la mitad de un lado, y la otra mitad del otro lado. Entonces vamos a cerrar o vamos ya a dividir esta célula, lo cual ya quedan formadas dos células hijas, como se puede ver en la imagen. Entonces, en esta fase de la mitosis ya aquí se empieza a dividir la célula formando dos hijas, ¿okay? Y luego entonces pasamos a la etapa de la meiosis. Para aclarar, la meiosis consta de dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. En esta fase, en esta etapa, en este proceso, como lo queramos tomar, lo realizan las células germinales, que son los óvulos o los espermatozoides. Los espermatozoides, ¿ok? Bien, como había mencionado, la meiosis consta de dos partes, meiosis 1 y meiosis 2. Es casi igual a la mitosis porque tiene profase, metafase, anafase, telofase, solamente que aquí la realizan, en el caso de la meiosis 2 la realizan dos células, ¿ok? Bien, empecemos por la meiosis 1. Meiosis 1, empezamos por la profase. Bien, aquí se duplica el ADN y cuando ya esté duplicado los centriolos sueltan unas fibras y dentro de la membrana nuclear, dentro de la membrana nuclear los cromosomas se mezclan. Esto se llama la recombinación. ¿Ok? Aquí está la imagen. Bueno, aquí está la célula y tal. Bueno, entonces luego se pasa a la metafase, que como dije anteriormente, los cromosomas se alinean a la mitad. Es decir, ya después que haya desaparecido la membrana nuclear, se alinean los cromosomas a la mitad y los microtúbulos o esas fibras se empiezan como que a unir a los cromosomas, lo cual da paso a la anafase, donde los centriolos con esas fibras o los microtúbulos empiezan a jalar a los cromosomas para dividirla a la mitad de los cromosomas a un lado y la otra mitad a otro lado. Y luego finalmente está la telofase 1, donde como que ya la mitad de los cromosomas están a un lado y la otra mitad al otro, entonces se empieza a dividir la célula
y formando dos hijas. Entonces, esta es la fase de la meiosis 1. Es casi igualita a la mitosis. Bueno, entonces luego pasamos a la meiosis 2, que es un proceso igual, donde sueltan el senocentriolo, sueltan los microtúbulos, la membrana nuclear se desprende o desaparece, y luego la metafase, los cromosomas se alinean a la línea, a la mitad, y pues entonces en la anafase 2, antes de explicar la anafase 2, aquí cabe aclarar de que a diferencia de la meiosis 1, que había una célula, bueno, ya aquí hay dos células. Todo este proceso de que se desprende la membrana nuclear sucede en las dos células. ¿Ok? Los cromosomas se alinean a la mitad en las dos células, la metafase, la anafase luego. Bueno, en la anafase, los microtúbulos o esas fibras empiezan a jalar completamente o jalar con fuerzas a los cromosomas, donde una mitad queda a un lado y la otra mitad al otro. Eso ocurre en las dos células, y por final en la telofase, luego ya se forman las dos hijas, las dos células con su información o con su ADN. Bueno, en total quedan 4 células haploides, donde al principio era una célula diploide y quedan células haploides al final, y que son los óvulos o los espermatozoides. Bien, antes de finalizar, aquí hay unas diferencias sobre la mitosis y la meiosis. En la mitosis se dan las células somáticas o células haploides o diploides, y la meiosis, la diploides, en la mitosis da lugar a 2 células hijas idénticas, y en la meiosis 4 células haploides. ¿Okay? El número de divisiones en la mitosis 1 y en la meiosis 2. En la mitosis no hay recombinación, en la meiosis sí. Y pues en la mitosis no aporta variabilidad genética, y en la meiosis sí, pues. Bueno, entonces, gracias por prestarme atención o escucharme. Y pues esta era la pequeña presentación o explicación sobre lo que era el ciclo celular en la fase de mitosis y meiosis. Muchas gracias.